Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Y empezamos con una buena noticia, pues este domingo salieron a la luz las imágenes de la liberación del niño ecuatoriano Liam Conejo y su padre Adrián, quienes se encontraban detenidos en un centro de migrantes en Texas. Esto ocurrió luego de que un juez federal diera esa orden por considerar que la aprehensión era inconstitucional. Son las primeras imágenes difundidas por ABC News de Liam Conejo, niño ecuatoriano de apenas 5 años junto a su padre, finalmente siendo liberados de un centro de inmigrantes en Texas, Estados Unidos, tras permanecer detenidos al menos 11 días. Un juez calificó como inconstitucional la detención, por lo que ordenó su liberación. Varios congresistas demócratas aplaudieron la decisión y condenaron el hecho. Lo recogí anoche y lo escolté a Minnesota esta mañana. Liam ya está en casa con su gorro y su mochila. Él soportó más de lo que cualquier niño de 5 años debería. Ahora más que nunca necesitamos sacar a Lais fuera de Minnesota. Seamos claros, este fallo no borra el trauma infligido en Liam. Supervisaré que se respete la Constitución. Se trata de un caso que le dio la vuelta al mundo, generando reacciones de todo tipo. La historia empezó el pasado 20 de enero, cuando padre e hijo fueron detenidos por agentes del ICE en Minnesota, tras una redada migratoria sin precedentes. La fotografía del pequeño Liam se viralizó rápidamente, pues se conoció que a pesar de que ingresaron legalmente a Estados Unidos en 2024 y tenían un caso de asilo pendiente, fueron detenidos. La madre de Liam, quien también reside en Estados Unidos, aseguró que usaron al menor como anzuelo para detenerlos. Los agentes notaron mi presencia, sacaron a Liam de nuestro carro, lo llevaron hasta la puerta de mi casa para que yo abriera. Tocaron la puerta y mi hijo Liam me decía: mami, ábreme la puerta. Todo parecía un intento de liberar, de provocarme, como si quisieran que saliera desesperada por mi hijo para detenerme también. Testimonio que Erika, su madre, brindó en Telemundo y en el que desmintió la versión oficial brindada por autoridades de ICE. Por eso digo, mi esposo en ningún momento se huyó, como dicen. Si mi esposo estaba ahí parado, como dicen otros, que ha dejado votando, eso es mentira. ¿Por qué? Si ellos no han hecho nada. Mi esposo no tiene ningún antecedente criminal como lo hace, lo que le dice el vicepresidente. Mientras tanto, medios internacionales aseguran que aunque ambos salieron del centro, su libertad es condicional, pues aún se debe definir su futuro migratorio. Brigitte Mancheno, Teleamazonas. Desde este domingo empezaron a regir las medidas económicas anunciadas por Colombia y Ecuador. Ambos países impusieron aranceles y una tasa de seguridad del 30%. Sectores como el farmacéutico, industrial y automotriz serían los más afectados. La relación comercial entre Ecuador y Colombia entra hoy en su momento más tenso. Desde este domingo, nuevos aranceles y una tasa de seguridad del 30% rompen la dinámica habitual de intercambio comercial entre ambos países. Gremios hablan de un posible encarecimiento en los productos, debido, por ejemplo, a que el 60% de las importaciones de Colombia a Ecuador son materias primas e incluso productivas, por lo que la medida no sería sostenible en el tiempo. No es que usted puede reemplazar materias primas de Colombia con materias primas de Marruecos o de Emiratos Árabes, porque no tienen esas materias primas. Entonces es una visión de corto plazo realmente muy peligrosa. Entonces, insisto que no es sostenible. De hecho, hace una semana Colombia publicó el listado de 23 categorías de productos ecuatorianos a los que se les sumaría un 30% de arancel para que ingresen a su país. Entre ellos encontramos arroz, aceites, azúcares, alcohol etílico, neumáticos y más, productos que en 2025 introdujeron al país unos 275 millones de dólares, por lo que la afectación económica con estas medidas será importante. Y usted tiene un problema porque importa insumos de producción en buena medida. Entonces, efectivamente, Fedexport anunció el impacto que iba a tener, y sobre todo la Cámara de Industriales de Pichincha me parece que fue la más directa en hablar incluso de cantidad de empleos. Me parece que dijo 2.000 empleos,
y ahí es donde probablemente las implicaciones más graves pudieran estar. Mientras tanto, desde Ecuador salen a Colombia en su mayoría productos como enlatados de atún y pescado, madera, grasas y aceites vegetales, minerales y metales, camarón, plásticos y más, a los que desde este 1 de febrero se les suma un 30% de la tasa de seguridad anunciada por el primer mandatario ecuatoriano, lo que produciría una disminución en las exportaciones a ese país, opinan expertos. Habrá que ver, como digo yo, los stocks y cómo las cadenas de valor se van adecuando. Pero ¿y qué ocurre con el diálogo entre ambos países anunciado? Según la canciller ecuatoriana, aún no hay acuerdos. Todavía no existe acuerdo y vamos a dejar el tema que decante bajo la discreción que debe tener este tema por ser un tema delicado. Mientras tanto, los próximos días serán claves para entender cómo se moverá el comercio a partir de esta guerra arancelaria. Este lunes, empresarios se reunirán con la Cancillería. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas. Cientos de tractomulas lograron cruzar el puente internacional de Rumichaca hasta antes de que empiecen a regir las medidas sancionatorias. Hay expectativa de lo que ocurrirá este lunes. Jairo Jacome desde el puente fronterizo de Rumichaca nos tiene los detalles. Jairo, adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas noches. A esta hora no existe presencia del transporte pesado en el ducto internacional. Sin embargo, aún existe mercancía represada que no logró ingresar a las almaceneras antes de la vigencia de las nuevas políticas comerciales. Cientos de tractomulas arribaron al puente internacional de Rumichaca hasta altas horas de la noche. Los vehículos de carga arribaron al ducto internacional en una carrera contrarreloj. El objetivo de los transportistas era ingresar las mercancías a los depósitos temporales antes de que entraran en vigor las nuevas políticas comerciales este 1 de febrero. Ahora tocaría ver qué es lo que hacen nuestros dirigentes ecuatorianos y colombianos. Solamente por eso ahorita no a trancón, sino que están abasteciendo cada quien su cliente de mercadería. Mientras gran parte de la carga logró nacionalizarse a tiempo, los vehículos que quedaron rezagados deberán asumir el pago del 30% por concepto de las tasas de seguridad. Esta medida es duramente cuestionada por el gremio de transporte pesado, que ve en este cobro una amenaza directa a su operatividad. Colombia mueve gran parte de mercadería acá para el Ecuador y nosotros como frontera nosotros movilizamos bastante carga y nos afecta bastante. La principal preocupación radica en una posible reducción de los fletes, lo que afecta drásticamente a toda la cadena logística vinculada al comercio internacional entre Ecuador y Colombia. Esto no nos perjudica solo a uno, sino a un montón de gente que rueda alrededor de esto, de lo que es transporte pesado. Cientos de estibadores dependen del movimiento en las almaceneras y bodegas de Tulcán. Muchos apenas alcanzan a reunir el salario básico mensual y temen que la reducción del flujo comercial los deje sin sustento. Entonces sí nos preocupa mucho esto porque hay comentarios que de pronto se va a disminuir el trabajo y todo. Entonces sí nos preocupa. A partir del 1 de febrero rigen oficialmente los nuevos aranceles. No obstante, el movimiento se mantiene suspendido debido a que los depósitos temporales aduaneros no laboran los domingos. Pues esperemos a ver qué pasa en la semana. Ojalá no se complique tanto y haya trabajo tanto como para nosotros como para los colegas colombianos. La actividad se retomará este lunes, marcando el inicio de una nueva etapa comercial bajo un clima de preocupación por la balanza comercial bilateral. Mañana a primera hora podrán ingresar ya las mercancías que aún se encuentran represadas, pero cancelando el 30% adicional por las nuevas políticas comerciales. Retornamos a estudios con más información. Buenas noches. Buenas noches, Jairo, y ya se anuncian también movilizaciones de transportistas colombianos a partir de este martes. Mientras todo esto ocurre, el presidente Daniel Noboa emprendió un nuevo viaje oficial, esta vez a Emiratos Árabes Unidos. El mandatario salió este domingo 1 de febrero, según se explica, con el propósito de fortalecer la cooperación bilateral, fomentar alianzas estratégicas y promover acuerdos comerciales que contribuyan al desarrollo económico de Ecuador. El presidente tiene previsto retornar el próximo 5 de febrero. Terminó el plazo para la entrega de pruebas de cargo y descargo en el trámite de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. A partir de este lunes, Godoy está habilitado para acudir a la Comisión de Fiscalización.
El trámite de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, avanza. Este sábado terminó el plazo para que los legisladores de la Revolución Ciudadana, proponentes del juicio, presenten las pruebas de acusación y de su lado Godoy las de descargo. Mientras que este lunes la Comisión de Fiscalización se reunirá para analizar la posible incorporación de prueba nueva solicitada por los correístas. Justamente trascendió durante este fin de semana que el juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció presiones para fallar a favor del narcotraficante serbio Yesdimir Serdán, entregó nuevos audios a la Fiscalía, en los que se revelarían más presiones para emitir fallos favorables hacia narcotraficantes y perseguir a políticos. El señor Godoy puede participar activamente de las sesiones a partir del día lunes. Para el martes 3 de febrero está contemplada la evacuación de la prueba documental de ambas partes. Desde el miércoles 4 hasta el 10 de febrero se receptará la prueba testimonial. Hasta el 16 de febrero la comisión deberá tener listo el informe no vinculante que recomienda continuar o no con el juicio político en el Pleno de la Asamblea. Pero esa fecha podría extenderse hasta 5 días, pues existe la posibilidad de una prórroga. Una vez que ese documento sea presentado, el presidente del Legislativo, Nils Olsen, tiene 2 días para difundir el informe con los asambleístas y 5 días para convocar al Pleno para la sesión de interpelación en la que se definirá el futuro de Godoy, si continúa en su cargo o si es censurado y destituido. Es decir, que a finales de febrero o máximo la primera semana de marzo, el país conocerá la suerte de Mario Godoy. Belén Merizalde, Teleamazonas. (20:18). Seguimos con más noticias. Un juez de garantías penales dictó prisión preventiva a 9 de los 10 implicados en el caso Jaque, entre ellos el exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito. La Fiscalía investiga una presunta delincuencia organizada en esa entidad. Esposados y encapuchados, los 10 detenidos del caso Jaque salieron la noche de este viernes de la unidad de flagrancia de la Fiscalía General del Estado en Quito. En un autobús blanco fueron trasladados al Complejo Judicial Norte. Allí, cerca de las 11:30 de la noche, se instaló la audiencia de formulación de cargos. Los implicados son funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito, entre ellos su director nacional, Pedro Abril. Fiscalía los acusa por delincuencia organizada. Se trataría de una estructura al interior de la entidad que gestionaba trámites vehiculares, como entregar licencias de conducir o asignar frecuencias a cambio de montos de entre $150 y $250. La audiencia se extendió hasta las 5 de la mañana de este sábado. Se reinstaló a mediodía de manera virtual y finalizó alrededor de las 3 de la tarde con la resolución de medidas cautelares para los implicados. 9 de ellos, incluido Pedro Abril, deberán cumplir con prisión preventiva, mientras la 10ª implicada tiene que presentarse periódicamente en Fiscalía. Finalizada esta diligencia, comienza la instrucción fiscal del caso, que se llevará a cabo en 90 días. Dentro de los 23 allanamientos realizados por Fiscalía y Policía Nacional este viernes en Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas y Tungurahua, las autoridades levantaron indicios como celulares, documentación, licencias de conducir y más de $53,000 en efectivo. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Y este fin de semana el presidente Daniel Noboa nombró a Byron Franco como su representante ante la Agencia Nacional de Tránsito y se publicó la resolución en la que se removió a Pedro Abril de la Dirección Nacional. Y mientras avanzan las investigaciones internas, casi 20 servicios a nivel nacional quedarán suspendidos por al menos 15 días, incluyendo emisión de licencias, trámites de compra y venta de vehículos, certificados y matriculación, que tampoco podrán realizar los municipios del país. Recuerda entonces, las agencias de la ANT a nivel nacional estarán cerradas. En Cotopaxi, 6 fallecidos por atropello múltiple y un herido es el saldo trágico de un accidente de tránsito registrado la madrugada de este domingo en la vía E35 en el cantón Salcedo. El hecho ocurrió en el sector de la Argentina y es investigado por la Policía Nacional para dar con el paradero del vehículo implicado. A las 3:40 de la madrugada, el ECU 911 reportó un atropello múltiple en la vía E35, a la altura del sector de la Argentina en el cantón Salcedo. De manera preliminar, se habría producido un choque por alcance entre un automóvil y un bus interprovincial. El autobús, por detenerse a verificar el accidente que le acabo de mencionar, abren la puerta delantera
y comienzan a descender los pasajeros. Es así que al momento que descienden, existe un vehículo que también participa en el accidente de tránsito y este móvil va y atropella a 6 personas. Tras el siniestro, los conductores de ambos vehículos habrían abandonado el lugar. La Policía Nacional inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y dar con el paradero del tercer automotor que estaría involucrado en el hecho. Existen 6 personas fallecidas, de las cuales 4 son de sexo masculino y 2 de sexo femenino. Asimismo, entre una de las personas de sexo femenino fallecidas existe una menor de edad. La escasa iluminación en varios tramos de la vía E35 reduce significativamente la visibilidad. Las autoridades advierten que los atropellos continúan siendo la principal causa de muerte en este importante eje vial del centro del país. Hay personas que viven aledaña a la vía y cruzan. Entonces, como los conductores no tienen una buena visual para poder tal vez evitar el accidente de tránsito, se producen estos atropellos. En Salcedo, Juan Pablo Toro, Teleamazonas. Un fin de semana con asesinatos múltiples se vivió en Guayaquil y Durán. En un nightclub, sicarios asesinaron a 5 personas. Unas 11 personas fueron asesinadas este fin de semana en Guayaquil y Durán. La policía confirmó que son 5 las víctimas del ataque en el nightclub en Durán la noche del viernes. Entre los 5, una de las personas, inclusive era una de las personas que trabajaba en el nightclub, cantaba en el nightclub. Los sicarios ingresaron a este centro de diversión nocturna y dispararon contra los asistentes. Por este caso se realizaron varios allanamientos este sábado en Durán. En flagrancia, realizando los respectivos allanamientos, hemos recuperado 5 motocicletas robadas. Una de las motocicletas presumiblemente sería la que habría participado en este lamentable hecho dentro de ese nightclub. Mientras que en el batallón del suburbio se reportó otro asesinato múltiple la tarde del sábado. 2 jóvenes y una menor de edad fueron asesinados a tiros en las calles 44 y La I. Testigos indicaron que los atacantes se movilizaban en una tricimoto. Ese mismo sábado en Las Acacias también se reportó otro hecho violento que dejó un fallecido. Mientras que la madrugada del domingo se reportaron 2 muertes violentas más. La policía confirmó que se trata de una mujer que presentaba varios impactos de bala en el cuerpo. El otro ataque armado fue en la cooperativa Sergio Toral, en el noroeste de Guayaquil. Un joven de 23 años fue asesinado con 2 impactos de bala en la cabeza. Uniformados de la DINASEC realizaron el levantamiento en el hospital Monte Sinaí, donde fue llevado con varias heridas. En exteriores del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, familiares y allegados se acercaron a realizar los trámites este domingo. Yasmín Solís, Teleamazonas. Mientras que en Machala, provincia del Oro, 4 personas fueron asesinadas y varias resultaron heridas, entre ellos un menor de edad. El ataque se produjo en medio de una fiesta familiar. 4 personas fallecieron y varias resultaron heridas en un ataque armado registrado la noche del sábado 31 de enero en la ciudadela Brisas del Mar, en Machala. Las víctimas se encontraban reunidas fuera de una vivienda cuando sujetos armados, a bordo de una motocicleta, dispararon de forma directa contra el grupo. Inicialmente se reportaron 2 fallecidos. No llevan a la gente, y le llevan a la gente rápido, los heridos. Sin embargo, 2 de los heridos murieron posteriormente en casas de salud debido a la gravedad de las heridas. Se logra visualizar que para este evento violento utilizaron una pistola 9 milímetros. Algunos de estos sujetos, de las víctimas, posiblemente habrían sido consumidores. Entre los afectados se encuentra un menor de edad de 14 años, quien permanece con pronóstico reservado bajo cuidados médicos. El hecho se suma a una cifra que supera las 80 muertes violentas registradas en la provincia del Oro en lo que va del año. Camila Guevara, Teleamazonas. Los hechos delictivos siguen atormentando a los residentes de Guayaquil. 3 ciudadanos colombianos fueron detenidos en un intento de robo a un cajero automático.
Hicieron un hueco en la pared, lograron ingresar a la parte posterior de un supermercado en Las Orquídeas, en el norte de Guayaquil, para intentar llevarse el dinero de un cajero automático. Este fue el accionar de 3 ciudadanos colombianos que fueron detenidos este domingo luego de que las alarmas del cajero se activaran. Al momento que desactivan el sistema de videovigilancia del cajero automático, generó una alerta que desactivó al cajero y llegó al ECU 911. Uniformados de la Policía Nacional lograron llegar al sitio y detener en flagrancia a los extranjeros. Al momento de la aprehensión ellos se encontraban también en tiempo real en una videollamada por WhatsApp y se encuentran ahorita mismo las unidades de investigación pues también realizando estas diligencias para tratar de ubicar al resto de integrantes de esta organización delictiva. Son 3 detenidos, el uno al intentar huir pues se lanzó del techo del TIA y aproximadamente son unos 6 metros de altura y pues ahorita está siendo intervenido quirúrgicamente en sus piernas porque presenta fracturas. Entre los indicios están armas de juguetes y herramientas como cizallas, taladros, cortalatas para vulnerar la seguridad del cajero. Las armas son aparentemente didácticas, pero con esto suelen amedrentar a las personas para realizar estos actos ilícitos. Agentes de la Policía Nacional verifican con sus homólogos en Colombia para confirmar si estos extranjeros tienen otros antecedentes que se sumen a este proceso. Yasmín Solís, Teleamazonas. Continuamos con las noticias, amigos. La alerta epidemiológica por sarampión en Perú activó las alarmas en la frontera sur y el resto del país. El Ministerio de Salud Pública aseguró que no hay casos registrados en Ecuador, pero médicos especialistas alertan de las medidas de prevención para evitar el contagio de esta enfermedad. Una serie de controles epidemiológicos se realizan en la frontera Ecuador-Perú debido a la alerta sanitaria por el incremento de casos de sarampión en el vecino país. El Ministerio de Salud Pública confirmó en un comunicado que Ecuador no registra casos de sarampión autóctonos ni importados. Sin embargo, debido a que es una enfermedad altamente contagiosa, se han tomado los protocolos respectivos en territorio. El doctor Alberto Campodónico, especialista en enfermedades infecciosas y ex colaborador del Ministerio de Salud Pública, detalló parte de las medidas básicas de control. La identificación de lo que es la enfermedad. Segundo, tener una prevención adecuada, es decir, la vacunación entre el primer año de edad actualmente y a los 4 años el refuerzo. Es decir, si un niño se vacuna, no va a desarrollar la enfermedad como sarampión. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos más en los niños y jóvenes que no se han vacunado anteriormente, para poderlos cubrir y tener ya un 100% de cobertura, o por lo menos un 90% de cobertura, y con eso vamos a evitar brotes que vengan de otros países. Asimismo, el ministerio hace un llamado urgente a la vacunación de menores y personas vulnerables. Enfatiza que los bebés de 6 a 11 meses se apliquen la dosis excepcional en provincias de alta migración como Carchi, Esmeralda, Sucumbíos, Orellana, Loja, Zamora Chinchipe, El Oro y Galápagos. Y viajeros internacionales pueden acceder a la vacunación 15 días antes de viajar a países de alta transmisión como Perú, Argentina, Estados Unidos, México, Canadá o Costa Rica. Pediatras destacan que es indispensable la vacunación para evitar complicaciones graves en los niños. Exigir la vacunación en zonas fronterizas, saber que los niños menores de 2 años deben tener las 2 vacunas y un refuerzo a los 5 años de edad. Es decir, exigir el carnet de vacunación, saber los antecedentes clínicos, pesquisar casos probables, sobre todo de los límites de Perú y Argentina. Médicos piden que la ciudadanía se sume aplicando medidas de higiene personal, evitar aglomeraciones y contacto con personas que puedan ser portadoras de esta enfermedad que causa fatales desenlaces. Yasmín Solís, Teleamazonas. El país atraviesa días marcados por lluvias persistentes y cambios en las condiciones atmosféricas. El INAMI monitorea el comportamiento del invierno, mientras febrero se perfila como un mes clave en la temporada lluviosa. En las próximas 24 horas, las lluvias continuarán en el país con intensidad moderada y en sectores puntuales con mayor fuerza. En zonas de cordillera se registra una alta presencia en precipitaciones, especialmente en la vertiente occidental. La región litoral y parte de la sierra también registra lluvias, principalmente nocturnas.
A partir del miércoles, se prevé un cambio progresivo en el patrón atmosférico. Habrá mayor radiación solar y aumento de temperatura en la región amazónica interandina. Las precipitaciones se presentarán en forma de chubascos de corta duración. En contraste, la región insular experimentará un incremento de nubosidad y lluvias ligeras a moderadas. Y es normal, digámoslo así, para la época. Recordemos que nosotros hemos entrado a la estación lluviosa desde el mes anterior que pasó y peculiarmente febrero tiende a ser uno de los picos más altos de registro para los registros de eventos de precipitación en la región litoral, conjuntamente con la región insular. Aunque el comportamiento del invierno se mantiene dentro de parámetros normales, los especialistas advierten que la forma en la que llueve ha cambiado en los últimos años. Que los últimos años nosotros hemos visto cómo los eventos de precipitación pueden concentrarse en pocos días y en esos pocos días puede llegar a acumular lo que generalmente antes se acumulaba entre 10, 12, 14 días de estos meses, al menos que son meses lluviosos, meses de temporada lluviosa. Las autoridades recomiendan mantenerse informados mediante pronósticos a corto plazo. Ante lluvias intensas, se pide precaución en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos. Camila Guevara, Teleamazonas. Ecuador tiene cada vez menos nacimientos. Hoy el país registra 1,8 hijos por mujer, una cifra que confirma la caída sostenida de la natalidad. Según investigaciones, detrás de estos números hay cambios sociales, económicos y también preocupaciones médicas. ¿Tienes hijos? No. ¿Quieres tener hijos? No. ¿Por qué? Por la economía del país, está muy complicado encontrar empleo. Tener hijos hoy en día ya no es una decisión automática. Cada vez más jóvenes en Ecuador postergan o descartan la maternidad y paternidad. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos evidencian que la natalidad en Ecuador mantiene una tendencia sostenida a la baja, especialmente entre mujeres jóvenes, mientras la edad para tener el primer hijo continúa en aumento. En 1950 nosotros llegábamos aproximadamente a 7 hijos por mujer. Actualmente nos encontramos en 1.8 hijos por mujer. Y es que en 2024 se registraron 215.714 nacimientos vivos, casi 24.000 menos que el año anterior, confirmando así una caída sostenida desde los años 90. Según una experta, la reducción se concentra principalmente en Pichincha, Tungurahua y Galápagos, mientras que en Amazonía la tendencia es distinta, con mayor natalidad. Liderando Morona Santiago con 2.4 hijos por mujer, también Orellana 2.3 y en este caso también Esmeralda 2.2 hijos por mujer. En realidad son zonas en las que tienen la mayor concentración de fecundidad. Para la investigadora Natalia Sierra, la baja natalidad en Ecuador responde a cambios sociales y económicos similares a los de países como Japón e Italia, donde el alto costo de vida, la inestabilidad laboral y los nuevos roles de la mujer han llevado incluso a aplicar incentivos estatales para tener hijos. En América Latina esto llegó a estancarse hace unos 6 años, pero ahora ya tenemos el descenso. ¿Qué provoca esto? Provoca que si nosotros vamos a futuro, transformaciones muy profundas. Una población va envejeciendo, ¿quién reemplaza? Pero desde el campo médico también hay preocupación. Postergar la maternidad tiene implicaciones en la fertilidad, que disminuye con la edad y aunque existen tratamientos de reproducción asistida, estos no siempre garantizan resultados. Hoy en día yo diría que la mayoría de mujeres acuden para consultas prenatales a partir de los 30 a 35 años. A partir de los 35 años hay un notable descenso de la fertilidad. Y es probable que incluso la mujer tenga que ser sometida a tratamiento. Lo cierto es que por ahora los estudios advierten que la baja natalidad continuará y en Ecuador no hay políticas específicas para incentivarla. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Ecuador y Brasil fortalecen su relación bilateral. La canciller Gabriela Sommerfeld se reunió con su homólogo brasileño Mauro Vieira para tratar temas de seguridad, comercio e integración regional. La Cancillería ecuatoriana fue el escenario de un nuevo acercamiento diplomático con uno de los socios estratégicos más importantes de la región. Aquí la canciller Gabriela Sommerfeld dio a conocer que mantuvo una reunión de alto nivel con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, en la que se revisaron los principales temas de la agenda bilateral. Ratificamos nuestro compromiso y profundizar la coordinación en los ámbitos regionales y también multilaterales. Además, durante la reunión, ambas autoridades reafirmaron su compromiso con la cooperación en seguridad, especialmente en la lucha contra el crimen organizado transnacional, en cuyo marco Brasil anunció la apertura de una agregaduría policial en Quito durante el segundo semestre de 2026. Nosotros vamos muy pronto
designar un agregado policial a Quito. En el ámbito económico, los cancilleres analizaron avances para ampliar el acceso a los mercados y promover el comercio y la inversión, con énfasis en productos estratégicos ecuatorianos. Como el banano, que han sido ya superados, avanzados y culminados el proceso que tenía que seguir, y próximamente ya se dará el anuncio para el ingreso de este producto al mercado en Brasil. El fortalecimiento de los vínculos comerciales debe permitir un mayor equilibrio en nuestro intercambio bilateral. Desde Cancillería se informó que estos acercamientos continuarán con el objetivo de avanzar en una agenda común enfocada en el desarrollo, seguridad e integración regional. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de ciberseguridad. Se propone incorporar este tema en la malla curricular escolar. Está listo el informe para segundo debate del proyecto de ley para el fortalecimiento de la ciberseguridad. La norma tiene por objetivo la prevención y la educación ante posibles ataques. Según los datos de la Comisión de Seguridad, el Ecuador ocupa el tercer lugar en Latinoamérica en número de ciberataques, con pérdidas anuales estimadas entre 200 y 600 millones de dólares. Y el 33% de estos ataques se dirigen a la administración pública. Creamos un comité interinstitucional de ciberseguridad, creamos un catálogo también nacional de infraestructura crítica para lo que representa la ciberseguridad en nuestro país. También hablamos de la notificación obligatoria de incidentes, hablamos también del hacking ético y el registro nacional. El proyecto asigna al Ministerio de Telecomunicaciones, mediante una reforma de ley, la responsabilidad de formular políticas públicas de ciberseguridad y crear protocolos para la actuación de las instituciones. La reforma plantea la creación de un catálogo de infraestructura crítica digital. Hoy le decimos a nuestro país que tendremos en las mallas curriculares la educación desde las escuelas y los colegios y el acceso a la ciberseguridad. Lo que buscamos con esto es que haya el conocimiento por parte de nuestros niños, por parte de nuestros estudiantes, de cuáles son los peligros que hay en las plataformas digitales. En lo educativo, mejora la protección de activos digitales, de datos personales e implementa la alerta temprana. Corrige también los conceptos de ciberseguridad, ciberdefensa y ciberdelincuencia. Una ley buena, digamos, necesaria para el país, para evitar que este artículo pueda generar prácticas de competencia desleal respecto de la distribución del espectro radioeléctrico. La Comisión de Seguridad pondrá de inmediato el informe en manos de la Presidencia de la Asamblea para que vaya a segundo debate en el Pleno del Legislativo. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Inició en Ecuador la primera veda anual del cangrejo rojo y azul, una medida clave para proteger la reproducción de estas especies en los manglares. La restricción se aplicará a nivel nacional y suspende la extracción y comercialización durante más de un mes. Desde este 1 de febrero entra en vigencia la veda del cangrejo rojo y azul en todo el país. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y se mantendrá hasta el 2 de marzo de 2026. La decisión se adoptó tras una reunión técnica entre autoridades del sector acuícola, científicos y representantes de las comunidades recolectoras. El objetivo es proteger los ciclos naturales de reproducción en los ecosistemas de manglar. El Instituto Público de Investigación de Acuacultura y Pesca respalda la veda con estudios técnicos. Los resultados indican que este periodo coincide con la etapa de reproducción de los cangrejos. Evitar la extracción permite que estos crustáceos completen procesos biológicos clave sin presión humana. Durante los días previos al inicio de la restricción, la demanda del cangrejo aumentó en distintos puntos del país. Comensales aprovecharon los últimos días de venta antes de la suspensión obligatoria. Es uno de mis platos favoritos. ¿El cangrejo le encanta? Sí. Aprovechando que son los últimos días ya se viene la veda, tú sabes, que darle duro al cangrejo también. Tenía algún tiempito que no venía, porque vinimos antes de que ya no podamos comer. Ya hay que esperar por mucho tiempo, y hasta que venga el otro vamos a estar con ganas, entonces aprovechamos ya el último día que nos queda para saborear este rico cangrejito que estamos comiendo. Tras la culminación de la veda, el 3 de marzo se reactivará la venta del cangrejo, un marisco altamente consumido en todo el país. Para este 2026 están previstos 2 periodos de veda. El segundo se cumplirá del 1 al 30 de septiembre, cuando el cangrejo azul atraviesa su proceso de cambio de caparazón. Las autoridades hacen un llamado a pescadores, comerciantes y consumidores para respetar las fechas establecidas. Camila Guevara, Teleamazonas.